Hola, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy quiero compartir con ustedes algunos tips sobre nutrición que sé que les va a encantar, ya que les permitirá mejorar su decisión al escoger sus alimentos, aumentando así la posibilidad de comer más sano y permitirte nutrir el cuerpo mejor cada día. Comemos lo que vemos. Definitivamente esto es cierto y funciona muy bien para quien quiera perder peso o para quien quiera empezar a comer más saludable y cuidar de su salud. Si quieres empezar a comer más frutas, entonces ponlas a la vista en el mostrador de la cocina para así que cuando las veas te provoque comerlas. Déjalas listas para comer. En vez de dejar una piña entera a la vista que te aseguro se ve muy bien, pero no comerás porque demanda tiempo cortarla, entonces haz esto con anticipación. Déjala cortada, ponla en un tupper lista para comer. Lo mismo puedes hacer con las naranjas o con la fruta que más te guste. Déjala a la mano y verás cómo empezarás a consumir más frutas y tendrás un mejor funcionamiento de tu sistema inmunológico. Si lo que quieres es consumir más vegetales, entonces ten verduras listas a la mano. Yo siempre tengo brócoli y zanahorias que he cocinado previamente y las he puesto en un tupper. Cuando desayuno lo único que hago es cortarlas más pequeñitas, las salteo un par de minutos, agrego queso parmesano y las acompaño con huevos revueltos. Así empiezo mi día comiendo vegetales. Súper nutritivo. No pongas a la vista alimentos no saludables, porque eso será lo primero que agarrarás. Esconde esa bolsa de chips o esos chocolates. Pon enfrente tuyo snacks saludables, nueces, pistachos, que permitan nutrirte mientras calmes el antojo de comer algo. Reemplace el bol de chips, de papas, por nueces que están llenas de omega 3 y son beneficiosas para la salud cardiovascular y cerebral. Lo mismo lo recomiendo cuando se trata de tomar algo. Evita tomar esas bebidas azucaradas como las sodas o gaseosas, que solo te hacen ganar peso y te inflamarán el cuerpo. Reemplázalas por agua fresca, con rodajas de limón, pepinos o fresas, y coloca el vaso frente a ti, a la vista, mientras trabajas o estudias. Palitos de zanahoria y apio son una gran alternativa para consumir como snack saludable y puedes acompañarlos con la salsa que más te guste, ya sea hummus o guacamole. Tienes recetas en este canal. Córtalos con anticipación y déjalos listos para comer. Para mantenerlos crocantes, frescos y evitar que se malogren, colóquenlos en un envase de vidrio con agua filtrada, limpia y asegúrense de taparlos bien para que queden herméticamente cerrados. Pónganlos en el refrigerador y durarán más tiempo. Solo asegúrense de cambiar el agua del envase cada 2 días y pónganlo a la vista para que sea lo primero que consumas cuando quieres disfrutar de un snack saludable y verás cómo incrementas tu consumo de vegetales y empiezas a consumir más fibra y llenarte de nutrientes. Algo que puedes hacer para nutrirte mejor es consumir semillas. Las semillas están llenas de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales. Además, semillas como las de cáñamo, chía y de calabaza son una gran fuente de proteína vegetal. Una forma sencilla de incrementar su consumo es mezclando en un envase de vidrio diferentes tipos de semillas y tenerlas a la mano para agregarlas en tu yogur, avena, tostadas o en lo que gustes. Mezcla semillas de calabaza, de girasol, de cáñamo, ajonjolí, chía, tus semillas preferidas y tenlas a la vista, listas para su consumo. También puedes mezclar mantequilla de maní, almendras o cashews con semillas. Para esto mezcla media botella de la mantequilla de tu preferencia y agrégale las semillas que prefieras, de chía, de calabaza, de cáñamo. Mézclalo bien y ya tienes una mantequilla súper nutritiva que puedes usar en cualquier momento en tu avena o en tu yogur. Yo aquí voy a aprovechar que mi mantequilla con semillas está lista para preparar una sabrosa tostada. Úntela bien con la mantequilla, agreguen rodajas de plátano y por supuesto más semillas encima. Pruébenla y les aseguro les encantará y permitirá que consumas más semillas en tu dieta diaria. Probablemente ya sepas de este gran tip de dejar tuppers con fruta cortada lista para preparar smoothies o licuados. Así cuando buscas algo para comer, están listas para usar. Sin embargo, quizás no sepas que puedes agregar zucchini congelado en tus smoothies. Esto es buenísimo para las personas intolerantes a los plátanos o simplemente que no les gusta su sabor. Asimismo puedes agregar frijoles cannellini blancos en tus tuppers. Están llenos de antioxidantes, proteína, fibra y vitaminas y te aseguro ni siquiera notarás su sabor. Quizás has escuchado hablar de la importancia de consumir alimentos ricos en antioxidantes. Los antioxidantes protegen las células y contribuyen a prevenir el envejecimiento prematuro y a evitar el riesgo de contraer enfermedades crónicas.
Por eso les recomiendo el consumo diario de fresas y blueberries, altos en antioxidantes. Estos son importantes en tu dieta diaria, frescos o congelados. Ponlos en tu avena, yogur, snacks y disfruta de sus grandes beneficios. Otra forma de hacer que tus comidas sanas eleven su contenido de antioxidantes es usando hierbas frescas, secas o congeladas y también especias como el palillo, usa orégano, tomillo o romero. Agrega palillo o cúrcuma en tus comidas. Este es considerado un potente antioxidante capaz de proteger tus células. Usa orégano seco en tus platillos y una cucharadita de orégano seco duplica la cantidad de antioxidantes. Como te darás cuenta, son muy poderosas. Para preservar tus hierbas frescas, solo pícalas muy finito y ponlas en una hielera y cúbrelas con agua filtrada. Yo aquí tengo romero fresco, orégano y tomillo que no quiero que se malogren ni se desperdicien, así que los he picado y estoy echándoles agua y los llevaré a congelar, así mantendrán sus nutrientes y su gran sabor. Cuando estén congelados, póngalos en un tupper y puedes agregarlo en tus sopas, guisos, pastas. Dile no al desperdicio de alimentos y multiplica la cantidad de antioxidantes que consumes a diario. Nuestro último tip es agrega espinacas a todo lo que puedas. Cómelas crudas o cocínalas. Las espinacas son un superalimento, gran fuente de hierro, magnesio y potasio, y son muy bajas en calorías. Agrégala en tus guisos, sopas, frijoles, smoothies, omelets y benefíciate de sus maravillosos nutrientes. Espero hayan disfrutado de este video y que estos tips les ayuden en cierta manera y les permitan aprender algo nuevo sobre nutrición, mejorando así su calidad de vida. Si quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina, suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.